Gracias, doctor Bancalari, por estar con nosotros. Mónica, realmente te agradezco mucho. eh, Agradezco a la Federación Nacional de Neonatología en México, presidida por ti. Sabes que también para mí eres muy querida y admirada. Así es de que te doy las gracias por darme la oportunidad de presentar a una de las personas más importantes neonatólogos no nada más a nivel nacional, sino internacional. El doctor Eduardo Bancalari es uno de los neonatólogos más reconocidos, admirados, como tú ya comentabas muy bien, y queridos, no solo en América Latina, sino en el mundo. Quien es profesor emérito de pediatría, obstetricia y ginecología, director de la División de Neonatología de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami, jefe de la División de Neonatología del Hospital Jackson Memorial, realizó su licenciatura en medicina en la Universidad de Chile y su internado y residencia pediátrica en su querido hospital, como él bien dice, Luis Calvo Maquena, y en el Hospital Salvador de Santiago de Chile. Es miembro de numerosas asociaciones y académicas nacionales e internacionales de alto prestigio. Su labor en el campo de la investigación ha sido reconocido con el premio Dean's Research a su trayectoria profesional. De la Facultad de Medicina de la Universidad de Miami, es presidente distinguido del proyecto del recién nacido, premio Duane Alexander al liderazgo académico en medicina perinatal y Premio Virginia Apgar de la Academia Americana de Pediatría. El doctor Bancalari forma parte de varios comités editoriales de revistas internacionales de medicina perinatal y neonatología. Es autor y coautor de más de 300 artículos, libros, capítulos de libro, principalmente en medicina neonatal, respiratoria. Uno de los más bueno, de los más utilizados por todos nosotros es el pulmón del niño. Finalmente es profesor y ha contribuido en la formación de gran cantidad de neonatólogos, directa e indirectamente, muchos de ellos líderes en la neonatología, por lo cual es para mí un gran placer presentar al doctor Eduardo Bancalari en la conferencia Episodios de hipoxemia en el recién nacido prematuro. Adelante, doctor Bancalari. Muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Bancalari. Sí. Eh, Estoy tratando de ver. Ok, ¿está bien? ¿Se ve bien en este momento? Sí, 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 Perfecto. muy bien. Ok. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Dina. Es un placer muy grande y un honor estar con ustedes y con un gran número de colegas neonatólogos de México, con los que nos unen lazos desde hace mucho tiempo y muy cercanos. Eh, el tema que voy a discutir hoy es el de la inestabilidad respiratoria del recién nacido prematuro y la consecuencia de esta inestabilidad, que son episodios de hipoxemia que se ven con muchísima frecuencia en el niño de pretérmino. No tengo ningún conflicto, excepto que muchos de los trabajos que voy a presentar han sido financiados por el NIH. Los objetivos de esta charla van a ser fundamentalmente discutir algunos de los mecanismos que resultan en estos episodios de hipoxemia en el niño prematuro. Vamos a también revisar un poco las posibles consecuencias de estos episodios y revisar datos de la literatura en cuanto a las consecuencias de estos episodios de hipoxemia. Y para terminar, vamos a hablar un poco sobre qué podemos hacer para reducir la frecuencia o la intensidad de estos episodios de hipoxemia. Cuando hablamos de episodios de hipoxemia en el prematuro, lo primero que se nos viene a la mente
es lo que podemos ver aquí en un monitor de un niño prematuro, en el que tenemos frecuencia cardíaca, saturación y respiración. Y lo que vemos en este caso es que el niño está respirando, pero llega un momento en que tiene pausas en las que deja de respirar. Estas pausas sin respiración producen hipoventilación, lo que lleva a una caída de la saturación de oxígeno en la sangre arterial y también, si son suficientemente severos, muchas veces se acompañan de bradicardia, caída de la frecuencia cardíaca, lo que obviamente agrava mucho el pronóstico de estos episodios porque además de la hipoxemia, en este caso, se puede producir una disminución del flujo sanguíneo a los órganos más vitales. Lo que voy a discutir en los minutos que siguen realmente no es estos episodios de apnea, que es muy frecuente en el prematuro, que todos sabemos que estos episodios responden a terapias con estimulantes respiratorios, aminofilina algunos años atrás, hoy en día cafeína. Pero como digo, lo que voy a discutir hoy es otro tipo de episodios de hipoxemia que fueron descritos más recientemente y que se muestran en este trazado, que es de un niño de nuestra unidad que está siendo ventilado, está en un ventilador mecánico. Por lo tanto, aunque este niño deje de respirar, siempre su ventilación debería mantenerse, porque el respirador es el que está dando los volúmenes corrientes y un minuto. Sin embargo, ustedes pueden ver que en este niño, este periodo de 12 horas, hay continuas fluctuaciones en la saturación y hay muchísimos episodios en los cuales las saturaciones caen por debajo de 70-60%, lo que significa que tenemos presiones arteriales de oxígeno de menos de 20 o 30 milímetros de mercurio. Este es un trazado que obviamente yo seleccioné para la charla, pero les tengo que asegurar de que no es en absoluto desusual. Esto es muy común. Si ustedes tienen registros en vuestros pacientes, van a encontrar que muchos de estos niños tienen estos episodios de hipoxemia a repetición. Bueno, cuando observamos esto, obviamente nos sorprendió mucho y quisimos investigar un poco más por qué se producen estas fluctuaciones en la oxigenación y estas caídas en la saturación en un niño en el que teóricamente el ventilador debería estar previniendo estos episodios, aunque el niño deje de respirar. Para tratar de entender un poco mejor esto, lo que hicimos fue una serie de trabajos fisiológicos realmente, en los cuales hicimos mediciones de flujo aéreo, volumen corriente, presión esofágica, presión en la vía aérea y saturaciones. Y en un estudio posterior también medimos electromiograma de la musculatura abdominal para tratar de ver qué es lo que estaba sucediendo con estos niños cuando tenían estos episodios de hipoxemia. En este trazado ustedes ven el niño que está respirando espontáneamente, pero está en un ventilador con un IMB a una frecuencia más baja. Ustedes ven los volúmenes corrientes más bajos, espontáneos, un poco más grandes en el momento en que el niño tiene un ciclo mecánico. La presión esofágica indicando el esfuerzo respiratorio del niño, presión en la vía aérea reflejando los ciclos mecánicos y la saturación. Lo que ustedes pueden ver aquí es que este niño que está respirando espontáneamente y recibiendo volúmenes corrientes mecánicos, llega a un punto en este momento en el que tiene una inspiración más profunda y posteriormente tiene una expiración profunda. Lo que se refleja en una caída del volumen de la capacidad funcional residual muy por debajo de la normal que tiene mientras que está respirando normalmente. Se produce un aumento muy grande en la presión esofágica, reflejando que este niño tiene una contracción de la musculatura abdominal y quizás intercostal, lo que lleva a un aumento de la presión intratorácica y a una exhalación, una expiración forzada. El ventilador sigue ciclando, pero durante este episodio en que el niño está teniendo una exhalación forzada, obviamente no hay ninguna posibilidad de volúmenes corrientes y vemos entonces cómo después que comienza, a los pocos segundos de que comienza este episodio, la saturación comienza a disminuir.
Esto lo observamos en prácticamente todas las situaciones en las que estos niños presentan estos episodios de hipoxemia, ya sea cuando están en un ventilador y, como veremos en unos minutos, incluso en el niño que está respirando espontáneamente. Esto nos llevó entonces a generar esta hipótesis de que estos episodios de hipoxemia en niños activos, ya sea en ventilación o fuera de la ventilación mecánica, se deben a una agitación con una exhalación forzada, lo que lleva al niño a perder volumen residual, la capacidad funcional residual cae. Esto hace que la compliance, que la distensibilidad del pulmón disminuya y que la resistencia de las vías aéreas aumente. A medida que el pulmón pierde volumen, como digo, se hace más rígido y la resistencia de las vías aéreas aumenta. Esto entonces hace que el volumen corriente desaparezca o disminuya en forma importante, lo que lleva entonces a un cortocircuito pulmonar y una disminución en la presión alveolar y arterial de oxígeno. Y por lo tanto tenemos estos episodios de hipoxemia. Hace pocos meses atrás hicimos otro trabajo en niños que no estaban en ventilación, sino que estaban respirando espontáneamente, pero que también tenían episodios de hipoxemia no asociados con apnea. Y los resultados están publicados en el Journal of Pediatrics hace algunos meses. Ustedes pueden ver aquí la frecuencia con la cual estos niños tienen apnea central, estos son episodios de apnea del prematuro, y al lado derecho, episodios de exhalación activa que llevan a hipoxemia. Y como ustedes pueden ver, el número de episodios cada 4 horas fue 0.58 de apnea central, 4 de estos episodios de expiración activa. Proporción de episodios, 11% apnea central, 55% episodios generados o consecuencias de estas exhalaciones activas. Es decir, en este estudio nuevamente demostramos de que la gran mayoría de los episodios de hipoxemia de estos niños no son apneas centrales, sino que son estos episodios de irritabilidad, de exhalación forzada y pérdida de volumen pulmonar que lleva a una hipoxemia. Ustedes pueden ver aquí la duración de los episodios de menos de 80%, es más o menos la misma entre los episodios de apnea y la exhalación continua, y la desaturación, la caída de oxigenación también es muy semejante, alrededor del 70-76% de saturación en el oxímetro de pulso. Estos son resultados que también están publicados en el Pediatric Research hace unos meses atrás, y es del estudio de PREVENT, que les mencioné en un comienzo, del NIH, en el que participamos 4 centros y hemos incluido más de 600 niños que han sido monitorizados cada segundo mientras que han estado en la sala de cuidados intensivos recibiendo algún tipo de soporte respiratorio. Y aquí hay muchos datos, solamente les pido que se concentren en la primera columna a la izquierda, en que ustedes pueden ver número de episodios de apnea, apneas centrales, fundamentalmente en estos prematuros, durante las primeras semanas de vida, y en la tercera columna, episodios de hipoxemia de menos de 80 milímetros de mercurio, y al lado derecho de menos de 90% de por saturación. Lo que pueden ver ustedes es que la apnea del prematuro generalmente se presenta durante los primeros días o semanas de vida. Estos son la edad cronográfica en semanas. Y todos sabemos que a medida que el niño va madurando, la incidencia de estos episodios de apnea central van disminuyendo. El niño tiene un sistema respiratorio más estable y por lo tanto tiene menos episodios de apnea. En contraste, vean ustedes lo que pasa con los episodios de hipoxemia. Estos episodios aumentan durante los primeros días de vida y luego se mantienen constantes o incluso aumentan un poco durante las 4, 5, 6 semanas de vida.
lo que refleja nuevamente la patogénesis, el mecanismo totalmente distinto de un episodio de apnea central versus estos episodios de hipoxemia, que es realmente una reacción, es un fenómeno de reacción del niño generalmente a estímulos nocivos, por los que tiene estas expiraciones activas que en cierta medida pueden simular al llanto. Así es que la patogénesis es totalmente distinta y la presentación es totalmente distinta. Siguiendo con el mismo tema, ustedes ven aquí lo que sucede con la frecuencia de estos episodios de hipoxemia en relación al estado de sueño. Ustedes saben que los apneas centrales normalmente son más frecuentes mientras que el niño duerme que cuando el niño está despierto. Sin embargo, estos episodios, que son, como digo, un problema de comportamiento más bien, son más frecuentes en los niños cuando están despiertos que cuando están durmiendo, en los cuales estos episodios prácticamente no se observan. Esto mismo explica el por qué en este estudio, que espero que ustedes puedan ver los títulos arriba, pero son, digamos, episodios de hipoxemia durante el día y durante la noche, y ustedes pueden ver de que la incidencia de estos episodios de hipoxemia son mucho más frecuentes durante el día, 9,7 versus 6,9 en la noche, cuando el niño es más probable que esté durmiendo. Episodios severos de menos del 75% de saturación, nuevamente el doble, mientras que el niño está despierto que cuando el niño está durmiendo. Así es que claramente la presentación, el mecanismo es totalmente distinto en la apnea del prematuro que en estos episodios de hipoxemia por pérdida de volumen pulmonar. El otro hecho que tenemos que tener en mente es este, que lo demostró la doctora Diffior y Richard Martin en Cleveland hace algunos años, en el cual ellos demostraron de que estos episodios de hipoxemia aumentan durante los primeros 20 días de vida para estabilizarse, pero posteriormente ellos observaron que aquellos niños en los que la saturación se estaba tratando de mantener entre 91 y 95 tenían menor número de episodios de hipoxemia que aquellos niños en los cuales se trataba de mantener una saturación más baja entre 85 y 89. Estos fueron niños que se estudiaron en el support trial, en el cual se evaluó el efecto de distintos targets, distintos objetivos de saturación en el comportamiento de estos niños. De manera que esto no es sorprendente. Obviamente, si ustedes tienen al niño en una saturación un poco más baja, ese niño va a tener mayor riesgo de tener un episodio de hipoxemia severa que si ustedes están partiendo de un nivel de saturación más alto. Esto mismo lo confirmó la doctora Barbara Schmidt un par de años después, nuevamente comparando estos episodios de distintas saturaciones en niños con saturación de 85-89 versus aquellos en los cuales se mantenía la saturación entre 91 y 95. Obviamente, como uno esperaría, los episodios de saturación altos de más de 95 o de 98 fueron más frecuentes en aquellos niños en los cuales las saturaciones se trataban de mantener en forma basal entre 91 y 95 que entre 85 y 99. Sin embargo, ustedes pueden ver aquí los episodios de hipoxemia, menos de 85, menos de 80 o menos de 70%, fueron todos mucho más frecuentes, significativamente más frecuentes, en aquellos niños que se mantuvieron con saturaciones más bajas de entre 85 y 89. Nuevamente confirmando el efecto que tiene el nivel de saturación basal sobre la incidencia de estos episodios de hipoxemia. Esto entonces es lo que quería discutir con ustedes con respecto a los mecanismos y la presentación de estos episodios y la frecuencia de estos episodios. Veamos ahora un poco
cuáles son las consecuencias de estos episodios. Y debo decirles de que hasta hace pocos años realmente pensábamos que estos episodios no tenían mayor significación, que era una manifestación de la inestabilidad respiratoria de estos niños, pero sobre todo en el niño que estaba ventilado, como estos episodios se recuperaban espontáneamente cuando el niño recibía ciclos mecánicos, no le dábamos mucha importancia. Sin embargo, en los últimos años hay gran cantidad de datos que sugieren que realmente estos episodios tienen efectos secundarios negativos y por lo tanto no podemos sencillamente descartarlos y decir esto se recupera, es un fenómeno transitorio, así es que no importa. Lo primero que les quiero mostrar es esto, que nuevamente es de Julian Difior en Cleveland, que demostraron de que la incidencia de retinopatía severa que requería tratamiento con láser estaba asociada a niños que tenían una mayor incidencia de episodios de hipoxemia que aquellos niños que tenían retinopatía más leve. Esto es difícil de interpretar, digamos, pueden haber muchas explicaciones. Una es de que los niños que tienen más hipoxemia también son niños que tienen mayor insuficiencia respiratoria, que están recibiendo más cantidad de oxígeno y por lo tanto no sabemos si la mayor retinopatía es secundaria directamente a los episodios de hipoxemia o al hecho de que estos episodios pueden estar asociados con mayor duración de hiperoxemia. Lo otro que quiero mostrarles es esto. Este es un trazado de saturación cerebral con saturometría infrarroja, en la que ustedes pueden ver que las fluctuaciones de saturación en la sangre arterial se reflejan exactamente en el cerebro de estos niños. Es decir, a pesar de que son transitorios, estos episodios producen una caída, una variación en la saturación del tejido cerebral en estos niños prematuros y por lo tanto, obviamente, deben preocuparnos. Los datos más, digamos, importantes sobre los efectos de estos episodios los publicó el doctor Christian Poet, que es un neonatólogo alemán que muchos de ustedes deben conocer, que analizó los datos del COT Trial, del Canadian Oxygen Trial, que incluyó cientos de niños y en el cual ellos tuvieron datos de saturación segundo a segundo mientras que estos niños estuvieron recibiendo oxígeno adicional, oxígeno suplementario. Y lo que Christian Poet hizo fue analizar las distintas patologías de estos niños, distintos tipos de morbilidad en relación al tiempo al cual estos niños estuvieron con saturaciones de menos de 80%. Tiempo cumulativo de saturaciones de menos del 80%. Y estos datos están en el JAMA del 2015. Vean ustedes la relación entre mayor tiempo con saturaciones menos de 80 y muerte o alteración neurológica. Clara relación, altamente significativa, con un P de 0,01. Alteraciones cognitivas y del lenguaje claramente aumentan a medida que aumenta el tiempo que estos niños están sujetos a saturaciones de menos de 80%. Alteraciones motoras en el desarrollo, evaluadas al año y a los 2 años después del estudio, nuevamente clara relación entre mayor duración de estos episodios, es duración cumulativa, no es que cada episodio dura más, sino que es el total de tiempo que estos niños estuvieron expuestos a saturaciones de menos de 80% mientras que recibían oxígeno. Y con retinopatía, aquí ustedes pueden ver claramente lo que demostró Richard Martin y su grupo, que también el tiempo expuestos a hipoxemia está claramente relacionado con un aumento en el riesgo de retinopatía severa en estos niños. De manera de que este estudio realmente
es muy importante y nos demuestra cómo el tiempo en que estos niños están expuestos a oxigenación inadecuada, baja, se relaciona con una serie de efectos negativos en su neurodesarrollo y en retinopatía. Hay también una serie de estudios en los cuales han demostrado que los niños que desarrollan displasia broncopulmonar tienen menores saturaciones, que es obvio, eso todos sabemos que el niño con displasia tiene mayor dificultad para oxigenar, pero lo que es interesante acá también es que los niños que tienen displasia broncopulmonar, que están en la curva superior, tienen mayor número de episodios de hipoxemia que los niños que no tienen displasia broncopulmonar. Nuevamente aquí nos podemos preguntar, bueno, el problema es que el niño con displasia tiene una función pulmonar inadecuada, más inestable, y por eso que tiene mayor incidencia de episodios de hipoxemia. Es decir, es un efecto realmente de la displasia, no una causa. Sin embargo, nuevamente confirmando la posibilidad de que la hipoxemia puede estar relacionada con un mayor riesgo de displasia, están estos datos de nuestro laboratorio, en el cual la doctora Karen Young publicó ya hace algunos años, demostrando de que animales de experimentación expuestos a hiperoxia y episodios de hipoxemia intermitente tienen una simplificación de su pulmón, tienen una disminución en el número de tabiques alveolares y por lo tanto tienen alvéolos simplificados más grandes, que es uno de los fenotipos de la displasia broncopulmonar. Así es que pensamos que también es muy probable de que estos episodios de hipoxemia no son la consecuencia de la displasia, sino que también pueden ser un mecanismo que aumenta el riesgo de displasia en nuestros pacientes pequeños. Resumiendo entonces, ¿cuáles son los efectos de estos episodios de hipoxemia? Primero que nada, alteraciones en el desarrollo neurológico de estos niños. En segundo lugar, mayor incidencia de retinopatía del prematuro. En tercer lugar, posible aumento en el riesgo de displasia broncopulmonar. Hay también datos claros en los cuales estas fluctuaciones de oxigenación aumentan el estrés oxidativo del pulmón y aumenta la resistencia vascular pulmonar y la incidencia de hipertensión pulmonar, especialmente en niños con displasia broncopulmonar. Fuera de esto, los episodios de hipoxemia pueden aumentar el riesgo de un ductus arterioso. Todos sabemos de que el ductus tiende a dilatarse durante episodios de hipoxemia. Y también, aunque esto no está claramente demostrado, puede de que estos episodios de hipoxemia aumenten el riesgo de enteritis necrotizante por hipoxia e isquemia del intestino. Y en base a los datos que les acabo de mostrar del estudio del COT trial, puede también que haya un aumento en la mortalidad asociada con estos episodios de hipoxemia. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces para disminuir ya sea la incidencia o la severidad de estos episodios de hipoxemia? Este es un estudio muy antiguo de Cindy McEvoy, una neonatóloga que ha hecho trabajos muy importantes en cuanto a función respiratoria del prematuro, en la cual ella demostró ya hace muchos años, antes de que se supiera cuáles eran los mecanismos de estos episodios, de que la incidencia de episodios de hipoxemia en niños de menos de 1000 gramos era mayor cuando estos niños estaban en posición supina que cuando estaban en posición prona. Y todos sabemos de que las enfermeras saben muy bien de que el niño que está agitado muchas veces se calma y está mucho más tranquilo cuando lo ponemos prono. Así es que nuevamente esto como que confirma la relación entre irritabilidad y intranquilidad de estos niños con la incidencia de estos episodios. Ya mencionamos el efecto de los niveles de oxigenación sobre la incidencia de hipoxemia. Este es un estudio que publicamos hace un par de años atrás, en el cual comparamos la estabilidad respiratoria en niños
mientras que estaban en un target de 93 a 95 y luego entre 90 y 92. Es decir, estos niños todos estuvieron dentro del target que se usa normalmente en las unidades de prematuros hoy en día, entre 90 y 95%. Queríamos ver cuán sensibles eran estos chicos a cambios en el target, al objetivo de saturación. Ustedes pueden ver claramente aquí, sin hacer ninguna medición, de que cuando el niño estaba en el target más alto, entre 93 y 95, hay muchos periodos en el que la saturación está sobre 95 o 96, es decir, estos niños están expuestos a mayor hiperoxemia, pero relativamente pocos episodios de hipoxemia. Mientras que bajando solamente un par de porcentajes en la saturación, ustedes ven cómo los episodios de hiperoxemia tienden a disminuir o desaparecer, pero claramente vemos cómo este niño tiene muchos más episodios de hipoxemia. Así es que una pequeña variación en la fracción inspirada de oxígeno para cambiar el target de saturación tiene un efecto notable sobre los episodios de hiper o hipoxemia. Este es un análisis de los resultados que les muestro en ese gráfico, en el que ustedes pueden ver nuevamente el número de episodios de menos de 80% por más de 10 segundos, mientras que los niños están en el rango bajo, 90-92, 8.4%. Cuando el niño está en un rango un poquito más alto, 93 o 95, esto baja a una tercera parte, prácticamente 3,2%. Es decir, esto realmente nos sorprendió muchísimo porque nunca esperábamos que un cambio tan pequeño en los niveles de saturación basal de estos niños puede tener un efecto tan importante sobre la saturación promedio y sobre los episodios de hipoxemia o hiperoxemia. Obviamente, episodios de hiperoxemia, más del 95%, fueron más del doble en los niños que estaban con la saturación de 93 a 95. De manera que este estudio realmente nos hace ver lo delicado que es el balance entre el oxígeno que le estamos dando a nuestros niños y la saturación que van a tener, y secundario a esta saturación, los episodios de hiperoxemia o hipoxemia que estos niños van a tener. El otro factor que puede influir, que creo que está relacionado también con el confort, con la adaptación del niño al ventilador, es el uso de ventilación, ya sea mandatoria, ventilación mandatoria intermitente o sincronizada. Este nuevamente es un estudio ya de más de 20, casi 20 años, en el cual ustedes pueden ver que los niños que estaban ventilados con ventilación IMV sincronizada en las barras negras tuvieron una incidencia mucho más baja de episodios de hipoxemia entre 76-80, 81-85, menos de la mitad de los episodios cuando el niño estaba sincronizado. De manera que la conclusión de este estudio, que tiene nuevamente mucho sentido, es de que el niño que está bien adaptado al ventilador, que no está peleando con el ventilador, va a tener una saturación más estable y va a tener menor número y duración de episodios de hipoxemia. De manera que sincronización para tratar de adaptar al niño es importante tenerlo en mente. La otra estrategia ventilatoria que también hemos demostrado que puede estabilizar la oxigenación es el uso de garantía de volumen. Ustedes ven aquí las saturaciones de este niño, uno de nuestros pacientes en la unidad, cuando estaba en ventilación limitada por presión, y en este momento lo pasamos a ventilación limitada por volumen, volume guarantee. Ustedes ven claramente cómo los episodios de hipoxemia eran más frecuentes y mucho más profundos, mientras que el niño estaba recibiendo ventilación limitada por presión, que cuando el niño recibe ventilación por volumen. ¿Cómo explicamos esta disminución de los episodios de hipoxemia
cuando usamos garantía de volumen? Lo más probable es que cuando el niño está peleando con el ventilador, obviamente el ventilador no va a generar un volumen corriente adecuado y este niño va a tener hipoventilación y caída en la saturación. ¿Qué sucede si el ventilador lo tenemos en garantía de volumen? Cuando el ventilador observa que el volumen corriente cae porque el niño está oponiéndose al ventilador, el ventilador automáticamente aumenta la presión inspiratoria máxima y eso hace entonces que se restablezca un volumen corriente más adecuado en forma más rápida, lo que hace que se recupere la oxigenación en forma más rápida. Esto es un trabajo de Deepak Jain, un neonatólogo que trabajó con nosotros durante mucho tiempo, en el cual ustedes pueden ver frecuencia de episodios de hipoxemia de menos de 85%, de más de 20 segundos, durante ventilación ciclada por presión y garantía de volumen. La frecuencia de los episodios es exactamente la misma, es decir, la garantía de volumen no disminuye el número de episodios en el cual el niño está peleando con el ventilador, pero la duración de los episodios, ustedes ven aquí menos de 85% de más de 20 segundos, disminuye en forma significativa con la garantía de volumen. Es decir, cuando estamos usando este método de ventilación, el niño se recupera antes. El niño sigue teniendo episodios de hipoxemia, pero estos episodios son más cortos y esto hace entonces que la duración total de la hipoxemia sea más breve durante la ventilación con garantía de volumen. Me parece que he ilustrado lo difícil que es mantener una saturación adecuada en estos niños y sobre todo me parece que hemos demostrado lo importante que es tratar de evitar episodios de hipoxemia y obviamente sabemos también que es importante evitar episodios de hiperoxemia por las consecuencias que puede tener para el pulmón y para el ojo. Ahora, es fácil decir esto, lo importante que es, pero cuán bueno, cuán efectivas son nuestras unidades manteniendo las saturaciones de oxígeno en nuestros pacientes, especialmente estos pacientes pequeños, inestables, que muchas veces no están adaptados al ventilador. Este es un estudio que se publicó también ya hace casi 20 años, en el cual ustedes pueden ver en lo que sucedió, lo que se observó en 14 centros académicos aquí en Estados Unidos en cuanto al porcentaje de tiempo que los pacientes estaban dentro de un rango de saturación que teóricamente era el que se esperaba que tuvieran esos niños. Ustedes pueden ver que alrededor de menos del 50% del tiempo, estos niños estuvieron dentro del target, dentro del objetivo que tenía cada una de esas unidades. 16% del tiempo, estos niños lo pasaban debajo del target, del objetivo, y 36% estaban sobre el objetivo. Yo los desafío a ustedes a ver en vuestras unidades qué es lo que sucede. La mayoría de los monitores de saturación que existen hoy en día, que usamos en las unidades, ustedes pueden ver cada hora, cada 12 horas, cada 24 horas, cuál es el porcentaje que los niños están dentro de distintos rangos de saturación. Así que todos podemos hacer esto. Yo tengo que decirles que al principio cuando vimos estos resultados dijimos, no, esto no puede ser, nosotros lo hacemos mucho mejor. Sin embargo, en nuestra unidad, con todo el énfasis que ponemos en el cuidado respiratorio y en la importancia de mantener saturaciones dentro del rango lo más seguro posible, normalmente nuestros niños están muy poco por encima del 50% dentro del rango esperado y el resto del tiempo también están por debajo o por encima. Así es que, desgraciadamente, a pesar de la importancia que tiene mantener estos rangos dentro de un valor seguro, desgraciadamente es muy, muy difícil. Y es muy difícil por esto, que es lo que le mostré al comienzo. Este nuevamente es el niño que está en un ventilador y a pesar de estar en un ventilador, ustedes pueden ver aquí cómo constantemente la saturación está variando para arriba y para abajo sobre el rango
que pretendemos mantener por debajo del rango que pretendemos mantener. ¿Qué es lo que hace la enfermera? Cuando está al lado del niño o oye la alarma, va a ir y va a aumentar la fracción inspirada de oxígeno cuando el niño está desaturando. Rara vez la enfermera se va a preocupar mucho cuando ve que el rango está por encima, porque, de nuevo, es una labor intensísima que prácticamente, si ustedes quieren que una enfermera haga lo mejor posible, la enfermera no se va a poder mover del lado de la cama, lo que quiere decir que no va a poder hacer ninguna otra cosa fuera de mantener la oxigenación de este niño a su lado. Confirmando lo que les acabo de decir, lo difícil que es mantener los rangos de saturación, está este trabajo, publicado hace algunos años atrás, en el cual los autores midieron la cantidad de tiempo que los niños estaban dentro de distintos rangos de oxigenación, dependiendo del número de pacientes que la enfermera estaba cuidando. Esta es la situación ideal en la que hay una enfermera por paciente. Esto es una situación más real, una enfermera por 2 pacientes, una situación que desgraciadamente muchas veces lo vemos, una enfermera cuidando a 3 pacientes críticos, y ustedes pueden ver cómo el tiempo que estos niños están dentro de su target, dentro de su objetivo, está directamente relacionado o inversamente relacionado con el número de pacientes que la enfermera tiene que cuidar, que es obvio. O sea, realmente el estudio este es muy bonito, yo creo que ilustra muy bien lo que estamos tratando de demostrar, pero uno se puede imaginar que si una pobre enfermera está cuidando a 3 o 5 niños a veces en oxígeno, es muy poco probable, yo diría imposible, que esa enfermera pueda mantener las saturaciones dentro de un rango normal. Es por este motivo que con Nelson Claure y Dr. Thilo Gerhardt, una serie de colaboradores de nuestro grupo, hace muchos años ya decidimos de que era tiempo de que tratáramos de incluir tecnología más moderna en la mantención de los niveles de saturación en estos niños, y desarrollamos un sistema que se llama CLIO, que es esencialmente un sistema automático de ajuste de la fracción inspirada de oxígeno en base a las mediciones de saturación. Esto ya lo desarrollamos hace muchos años. Hay muchísimos trabajos publicados desde Van Kam en Holanda. Todos demuestran más o menos lo mismo. Esto ustedes ven ventilación no invasiva o invasiva, porcentaje del tiempo dentro del target con un sistema automático o manual, sistema automático, mayor tiempo dentro del rango, invasivo también. No es una diferencia tan notable como la que uno podría esperar, lo que nuevamente se explica por la tremenda inestabilidad de estos niños, pero si ustedes ven los episodios de hipoxemia, porcentaje del tiempo por debajo de 80% de oxígeno, el tiempo de hipoxemia es prácticamente una tercera parte o una cuarta parte en niños con ventilación invasiva durante el ajuste automático versus el manual. De manera que hay muchos sistemas en este momento. Ustedes en México tienen la suerte de que hay sistemas que pueden usar en las unidades, y me imagino que muchos de ustedes conocerán el respirador AVEA con el CLIO. Nosotros en Estados Unidos, a pesar de haber desarrollado estos sistemas, no podemos usarlos porque no han tenido, realmente las compañías no han solicitado la aprobación del FDA para que se certifiquen para uso en recién nacidos. Y esto fundamentalmente tiene que ver con el hecho de que todos los estudios han demostrado lo mismo, de que estos sistemas ahorran muchísimo trabajo de la enfermera y mejoran el porcentaje de tiempo dentro del rango y disminuyen la hipoxemia sobre todo, pero no hay ningún estudio que haya demostrado que outcomes más sólidos como retinopatía, displasia, mortalidad, enteritis necrotizante cambien con el uso de sistemas automáticos versus manual. Hay un estudio que se está completando en Europa en este momento, el mismo doctor Christian Poet es el autor principal. Esperamos que en unos meses más hayan algunos resultados y demuestren algún efecto para que estos sistemas puedan ser aprobados
acá en Estados Unidos y en otros países, me imagino, en los que tampoco hay aprobación. Así es que creo yo que aquellos de ustedes que tengan sistemas automáticos pueden usarlos sabiendo de que el tiempo de hipoxemia y el tiempo de hiperoxemia van a ser un poco menores si usan sistemas automáticos que si dejan a la enfermera que haga toda la labor por su cuenta. Resumiendo entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para disminuir estos episodios o la severidad de estos episodios? Primero que nada, reducir los estímulos nocivos de estos niños. Pongo sedación con pregunta, porque realmente no es una buena solución. Ustedes saben que cuando empezamos a sedar a estos niños es muy difícil sacarlos de esa sedación, así que yo haría el énfasis, o quiero hacer el énfasis, en tratar de tener a estos niños en la situación más confortable posible sin el uso de medicamentos. Ventilación sincronizada ayuda. Extubación. El niño puede seguir teniendo episodios de hipoxemia después de extubado, pero en general estos episodios son más frecuentes cuando el niño está en un ventilador porque esencialmente no está bien acoplado y está peleando con el ventilador. Usar targets de saturación un poco más altas van a disminuir los episodios de hipoxemia, pero pongan cuidado porque también van a aumentar el riesgo de hiperoxemia. Así es que esto solamente tiene que ser dentro del rango que se ha demostrado que es más seguro entre 90 y 95%. Mantener una capacidad funcional residual, esto no se ha demostrado, pero yo creo que tiene sentido que en un niño que tiene un pulmón relativamente inestable y que está recibiendo oxígenos en concentraciones moderadas o altas, usar una presión positiva continua, ya sea CPAP nasal o PIP, si el niño está intubado, también puede que estabilice su respiración y disminuya la severidad de estos episodios. Una pregunta muy interesante es, ¿qué pasa con cafeína? Aquí es una pregunta difícil de contestar, porque si aceptamos que estos episodios se deben fundamentalmente a irritabilidad, es probable, o por lo menos es posible, que la cafeína aumente los episodios de irritabilidad e hipoxemia por exhalación activa. Así es que la cafeína es muy útil para disminuir los episodios de apnea secundarios, perdón, los episodios de desaturación secundarios a apnea central. Pero como tratamiento de estas alteraciones de comportamiento, digamos, y de irritabilidad, no hay evidencia de que realmente ayuden. Y finalmente, lo que acabamos de mencionar, los sistemas automáticos, aunque no son perfectos, ni mucho menos, ayudan, sobre todo asisten a la enfermera para que trate de mantener unos niveles de oxigenación más adecuados. Terminando entonces, estos episodios de hipoxemia son muy corrientes, ya sean niños ventilados o niños extubados y respirando espontáneamente. Están asociados con alteración, con morbilidad, incluyendo mayor retinopatía y alteraciones del desarrollo neurológico. Puede que estén asociados con mayor mortalidad y, aunque no hay un manejo específico, creo que les he dado algunas opciones que podemos utilizar para tratar de disminuir el número de estos episodios y para tratar de disminuir también la severidad de estos episodios. Estos son algunos de los colaboradores que han participado en muchos de los estudios que les demostré. Doctor Nelson Claure, ustedes lo deben conocer porque ha estado muchas veces en México también. Para terminar, los invito a que nos acompañen en la nueva conferencia Miami Neonatology, que va a ser en noviembre, entre el 17 y el 20 de este año, en la que siempre tenemos el agrado de tener muchísima gente de México participando en este curso. Muchas gracias y tenemos todavía, me parece, unos minutos para discutir y
si es posible, contestar algunas preguntas. Muchas gracias, doctor Bancalari. Realmente siempre es fascinante escucharle, sobre todo por la gran cantidad de estudios que usted tiene en investigación sobre todos los temas que presenta. Además de estos estudios que usted presentó, tiene otro precisamente en 2023 que usted publicó, muy interesante, que a mí me pareció muy interesante, acerca de la confiabilidad de la del oxímetro de pulso para la detección de hipoxemia. En esto es con una variable muy importante, con movimiento. Esto, en determinado momento, pues, a mí me resulta muy interesante de que usted ahí quisiera que nos comentara mientras empezamos a ver las preguntas que nos tiene nuestra audiencia, que seguramente van a ser muchas. Me Em, alegro que hayas mencionado esto, Dina, porque no lo mencioné yo y es muy importante. O sea, obviamente, todo lo que dije es asumiendo de que el oxímetro de pulso está dando un valor exacto, es real. Y desgraciadamente, hay muchos distintos tipos de oxímetros de pulso y si el niño, si no está bien puesto en la extremidad digamos que refleja la saturación preductal, obviamente no queremos responder a un falso, a un artefacto de la medición. Así que es fundamental. En el estudio que tú mencionas, lo que hicimos fue esencialmente comparar pre y postductal y ver qué sucedía cuando el niño se movía. Y afortunadamente, los oxímetros de pulso modernos son bastante sensibles y son bastante, digamos, poco influidos o influenciados por movimiento. Pero es algo muy importante. Si ustedes ven que el niño está, obviamente tiene un oxímetro de pulso en la mano y está moviéndose por todas partes, antes de empezar a aumentar el oxígeno, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que la señal que estamos interpretando es exacta. Así que muy buena pregunta. Otra de las preguntas, mientras nos empiezan a llegar, o permítame ver si ya hay alguna, porque yo tengo algunas. Ya tenemos varias, Dina. Sí, Mira, perfecto. mira, aquí dice el doctor Manuel Bernal, su opinión acerca del uso de la platismografía para determinar estos episodios de Yo creo hipoxia. que no, excelente, está acorde con lo que está diciendo el doctor Bancalari. ¿Podría comentarnos nuevamente acerca de esto, doctor? Si es tan amable. La pregunta es en cuanto a la pletismografía, o sea, en cuanto a la exactitud del oxímetro de pulso. Sí, no, lo Sí. que acabo de decir. Es fundamental que todo el control del oxígeno lo hagamos basado en una señal que es exacta. Así es que, digamos, siempre que tengamos ninguna duda, y el oxímetro tiene algoritmos que nos dicen cuál es la calidad de la señal. Si la señal es mala, lo primero que tenemos que hacer obviamente es cambiar el sensor, cambiarlo de lugar y asegurarnos que tengamos una señal que realmente refleje la oxigenación. Sí, yo agregaría a lo que acaba de preguntar el doctor acerca de qué pasa si nosotros hiciéramos eso con ventilación de alta frecuencia oscilatoria, en donde existe un movimiento continuo del paciente. ¿Sería algún cambio? ¿Esperaremos algún cambio? Porque ustedes lo hicieron con ventilación, pues la sincronizada que se utiliza, la ventilación mecánica, ¿no? Sincronizada. Sí, buena pregunta. O sea, no tenemos ningún trabajo en el que hayamos evaluado la incidencia de estos episodios en niños en ventilación de alta frecuencia. Eh, Así es que no te puedo citar datos. En cuanto al efecto de la ventilación de alta frecuencia sobre la señal del oxímetro, no creo que tenga mayor problema. Yo creo que, digamos, es una pequeña vibración, pero generalmente no se refleja en las extremidades. Así es que no creo que ese sea el problema. Y la idea nuestra es de que en general, cuando un niño está en ventilación de alta frecuencia,
ese niño tiene menos esfuerzo respiratorio, porque normalmente las presiones de CO2 son más bajas, y ese niño normalmente está en una presión media más alta que en el ventilador convencional. Así es que sin tener los datos, yo pienso que lo más probable es que el niño que está en ventilación de alta frecuencia tenga menos de estos episodios de hipoxemia que un niño que está en ventilador convencional. Pero es una buena pregunta y a quien la hizo, sí, les sugiero que traten de evaluarlo, ver qué pasa en los niños con ventilación de alta frecuencia, ver si la incidencia realmente es menor. Ah, gracias por comentarlo, pero la sugerencia es para ustedes, que tienen un gran grupo de ingenieros biomédicos, entre ellos nuestro querido Nelson Claure, y que seguramente van a obtener resultados muy interesantes. Alguna de las otras preguntas que existe es, si la hipoxemia ocurre principalmente durante el día, ¿por qué la poligrafía se realiza en la noche? Es de Carolina Venegas. ¿Por qué la polisomnografía? ¿A La qué, poligrafía, perdón, la poligrafía. poligrafía? Yo creo que se refiere, perdón que interrumpa, yo creo que se refiere a la polisonografía y realmente la polisonografía está hecha para apnea, ¿no? Sí, Y estamos hablando exacto. de que estos son episodios diferentes a la apnea. Me parece que por ahí va la pregunta. Eso debe ser, sí, sí. Generalmente se hace en niños con apnea antes de darlos de alta. Y en ese caso, claro, durante la noche es cuando la posibilidad de apnea central es más alta. Ujú, Así que está, digamos, en lo correcto. ujú. Bien. Manuel nuevamente nos pregunta el uso de automatización de la fracción inspirada de oxígeno en los ventiladores. ¿Podrían disminuir esos episodios? Es lo que usted comentaba, ¿verdad? Sí, sí, lo disminuyen. O sea, perdón, no disminuye el número de episodios. Ok, no disminuye tanto el número de episodios, sino que fundamentalmente disminuye la duración del episodio, porque en el momento en que cae la saturación, el sistema inmediatamente va a aumentar la fracción inspirada. Mientras que si una enfermera está tratando de hacer esto, no puede estar ahí cada segundo al lado moviendo la fracción inspirada para arriba y para abajo. Así es que claramente la duración de hipoxemia disminuye con los sistemas automáticos, pero no es un efecto muy notable. Como ustedes pueden ver en los resultados, es una disminución de 2 veces, 3 veces, pero siempre estos niños van a seguir teniendo episodios. Muy bien. Laura Ernestina Moreno Ibarra le pregunta qué rango de saturación es el más recomendable mantener. Ya. No lo sabemos. Los estudios, hay muchos estudios, todos los Oxygen Trials, que afortunadamente fueron muy bien hechos en distintos países del mundo, Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra y Estados Unidos y Canadá. Todos usaron el mismo protocolo y todos fueron analizados en conjunto. La conclusión de esos estudios, como ustedes saben, fue de que las saturaciones de entre 85 y 89 estaban asociadas con una mayor mortalidad que saturaciones entre 90 y 95. De manera de que lo único que sabemos es que algo que todos estábamos yendo hacia eso, a usar saturaciones más bajas para disminuir la toxicidad de oxígeno, claramente no es recomendable. Así es que creo yo que la mayoría de los centros hoy en día en todo el mundo usan 90 a 95, pero hay muchas preguntas, o sea, 90 a 95 desde el primer día, desde la primera semana, en el niño pequeño de la gestacional, es muy probable que haya muchas preguntas más que se deberían contestar en el futuro, pero yo creo que todos quedamos asustados con los resultados de mayor mortalidad en los niños que fueron tratados con saturaciones más bajas, así que estamos usando 90-95. Ahora, en el niño, por ejemplo, que tiene hipertensión pulmonar, displasia broncopulmonar, hay mucha gente que para evitar vasoconstricción van a usar saturaciones un poco más altas, van a usar 95-97% para tratar de evitar cortocircuito de derecha a izquierda en niños con hipertensión pulmonar. Lo mismo en niños con retinopatía, ahí es muy compleja la situación porque la retinopatía es mayor
y está asociada con presiones de oxígeno altas durante las primeras días o semanas de vida. Sin embargo, el niño que ya tiene retinopatía, sabemos de que esta se agrava con la hipoxemia, y fue lo que les mostré también de los estudios de la doctora Edifior. De manera que hay gente que ha planteado la necesidad de usar saturaciones bajas en un comienzo, pero que en el niño que ya tiene retinopatía, uno quizás debería liberalizar un poco los valores y usar un poco más altos para evitar este efecto del VEGF, que aumenta su concentración cuando hay hipoxemia. Pero como digo esto, no hay datos concretos evaluando específicamente ese uso, digamos, de saturaciones mayores en ese tipo de pacientes. Aunque, doctor Bancalari, como usted bien lo dijo, la realidad es que la variabilidad entre la hiperoxemia y la hipoxemia es lo que al menos ustedes han reportado que causa mayor daño, ¿no? Y este mayor daño, pues como usted bien lo dijo, es cerebro, ojo y pulmón. Manuel Bernal, que está muy activo y se lo agradecemos en las preguntas, dice, en el caso del uso de una ventilación mecánica sincronizada más VG, el uso de presión soporte adecuado pudiera tener un buen impacto en la disminución de estos episodios, considerando que la presión soporte actuaría más sobre la ventilación espontánea. El problema es que estos episodios, digamos, el niño es el que empieza a tener expiraciones forzadas. Así es que la presión de soporte en ese caso no va a hacer ninguna cosa, porque el ventilador, esencialmente el niño exhala en forma excesiva. Así es que por eso, en ese caso, la garantía de volumen en la cual la presión aumenta para tratar de introducir un volumen corriente más normal es la que permite que el niño se recupere más rápido y tenga un episodio de hipoxemia más corto. Muy La bien. presión de soporte Sí. funciona solamente mientras que el niño está inspirando. Si el niño está inspirando, no va a tener este tipo de episodio. Así es que realmente en este caso es la garantía de volumen, son los ciclos mandatorios mecánicos con una presión mayor los que hacen de que el niño se relaje y se reclute el pulmón y se oxigene más rápido. Muy bien. Doctor José Luis Oliva, seguramente esta pregunta la hizo antes de que usted diese conclusiones. Muy interesante, habló sobre la cafeína. ¿Por qué pone algún beneficio de la cafeína en estos eventos? Pues creo que eso fue contestado muy ampliamente. ¿Quiere agregar algo? Sí. Quizás lo que debería mencionar es de que hay un grupo de investigadores, el doctor Carl Hunt y otros asociados de él, que están estudiando episodios de hipoxemia debido a apnea en niños más allá de las 36 semanas, que normalmente ya hemos dejado de usar cafeína a las 36, 38 semanas. Ellos han demostrado que estos niños tienen episodios de hipoxemia, han demostrado que esos episodios de hipoxemia siguen sucediendo en la casa y han publicado un par de trabajos en los que han demostrado que manteniendo la cafeína hasta el alta y después del alta disminuye esa incidencia de hipoxemias, de episodios de hipoxemia. Realmente ellos no han hecho ningún estudio fisiológico para documentar que los episodios de hipoxemia sean centrales o que sean por esta agitación del niño. Así es que, digamos, lo único que puedo decirles, eso es lo que está publicado. Yo tendría miedo usar cafeína o más altos niveles en niños que tienen estos episodios de colapso, digamos, y agitación, porque la cafeína, o sea, no calma a nadie, todo lo contrario, podría aumentar la irritabilidad del niño. Así es que la cafeína, yo creo, está totalmente indicada en aquellos episodios que son centrales, son por apnea central. No creo que sea bueno usarlos en este otro tipo de episodios. Bien.
nada más quería comentarle, doctor, que bueno, a mí me llamó mucho la atención el estudio que presentaron ahora en Toronto, el STACAF Trial, ¿no? De cafeína prolongada, ¿no? Entonces les dieron de 36 a 42 Exacto, 42 semanas semanas. y a unos les dieron placebo y entonces estos niños que recibieron cafeína extendida tuvieron menos episodios de hipoxemia intermitente que fueron disminuyendo conforme me aumentó la edad postnatal, pero que sí se vio una disminución significativa e incluso también me llamó la atención que tardaron 11 días o sea, se egresaron 11 días antes los niños en cafeína extendida, a Sí, partir de la aleatorización. Entonces, bueno, pues ahí como que también queda la duda, ¿no? Porque sí. incluso en otro estudio que presentó el doctor Valdemar Carlo decía que, pues que ya mucha gente está usando la cafeína extendida, aunque no está plenamente documentado. En Sí. las encuestas que han hecho, pues 30, 40 o a veces hasta más porcentaje de los médicos están usando cafeína extendida, pero yo creo que el mensaje es que todavía falta evidencia, ¿no? A pesar de todos estos estudios, todavía nos falta evidencia. Sí, yo creo que digamos, si el niño está en el hospital todavía y lo estamos monitorizando con un buen monitor de apnea, ustedes pueden ver cuando el episodio de desaturación está relacionado con agitación. Y si eso es lo que sucede, yo, como digo, sería muy poco dado a usar cafeína. Si por otro lado ustedes ven que el niño deja de respirar y tiene todas las características de una apnea central, entonces de todas maneras la cafeína puede ser útil. Y lo que están mostrando no solamente que la cafeína prolongada es útil, sino que han demostrado también de que el uso de dosis más altas es más efectivo para prevenir estos episodios de hipoxemia. De nuevo, yo no entendería cómo la cafeína va a tener un efecto beneficioso si el episodio de hipoxemia es debido a irritabilidad. Sí, algo que me gustaría, si usted pudiera agregar, es acerca de qué pasa. La cafeína no es inocua, tiene efectos adversos y los efectos adversos en periodos largos en seguimiento han demostrado algo. El estudio más importante de cafeína es el CAP Trial de la doctora Barbara Schmidt, en el que incluyó a 2006 niños y siguió a estos niños durante 10 a 11 años. El estudio de la doctora Schmidt lo hizo ella porque había mucha información de efectos negativos de la cafeína. Y la idea de ella fue demostrar de que realmente la cafeína era segura y no tenía efectos negativos sobre el desarrollo neurológico de estos niños. Y realmente eso ella lo demostró. Hasta 11 años, de hecho, la mayor parte de los estudios de función neurológica fueron iguales o mejores en los niños que recibieron cafeína que los niños que recibieron placebo. Así es que yo creo que hay suficientes datos en este momento como para decir que la cafeína a las dosis adecuadas es segura. Ahora, el grave problema de la doctora Barbara Schmidt, que nuevamente el estudio es un estudio, eh, eh, digamos, seminal, es totalmente importante, muy grande, muy bien hecho, pero si ustedes se recuerdan, en ese estudio el grupo control no recibió nada. En un momento en que ya se sabía que la cafeína era una droga efectiva para el control de la apnea y para extubar niños más rápido. Así es que realmente es un estudio que hoy en día yo creo que nadie lo aceptaría, o ningún comité de investigación aceptaría que a la mitad, que a 1000 niños se los dejara sin un medicamento que estaba totalmente probado que era beneficioso. Así es que el problema es, uno no puede decir si la cafeína, digamos, fue responsable por el beneficio neurológico en estos niños o si la falta de cafeína aumentó el número de apnea, número de hipoxemia, mayor duración de la ventilación mecánica y todo esto entonces explica el por qué los niños que no recibieron cafeína les fue peor. Así que digamos, es un problema muy grande, yo creo que nunca se va a resolver porque nadie más va a hacer un estudio como ese,
pero sí, todavía no, digamos, lo que podemos decir es que no hubo ninguna evidencia de la cafeína en sí produjo daño neurológico en estos niños. Y como digo, si ustedes le preguntan a la doctora Schmidt, ella les va a decir que hubo efecto beneficioso de la cafeína. Y es verdad, hubo beneficioso de la cafeína, pero la pregunta, como digo, es ¿qué pasó con el otro grupo que no recibió nada? Sí, gracias, doctor Bangalari. Ana Guadalupe Araujo. ¿Perdón? Ana Guadalupe Araujo nos pregunta, dice, estas observaciones de los niveles de hipoxemia, hiperoxemia, ¿son observados tanto en la ventilación invasiva así como en la no invasiva? Sí, como dije, el estudio que les demostré que publicamos el año pasado fue en niños respirando espontáneamente. Muchos de ellos estaban en cánula de alto flujo o presión positiva nasal. Así que sí, también presentan episodios. Muy bien. En Raúl, general, son menos frecuentes en esos niños porque esos niños están perfectamente adaptados porque ellos están respirando espontáneamente. En cambio, el niño que está en un ventilador es un niño que si el ventilador no está seteado en forma apropiada, digamos, es mucho más probable que el niño esté inconfortable y empiece a pelear con el ventilador. un querido neonatólogo, Raúl Bisuet, dice, doctor Bangalari, gracias por compartir. ¿Cuál es el papel de la hemoglobina y el conducto arterioso en estos pacientes, la persistencia de conducto arterioso? En estos Ya. episodios, perdón. Hemoglobina, Y persistencia ya, de conducto arterioso. ya. Hemoglobina, o sea, obviamente si el niño está anémico, las consecuencias de cualquier episodio de hipoxemia pueden ser mayores por la disminución en la capacidad digamos, de almacenamiento de oxígeno. Ahora, el, eh, la otra pregunta es, Nada más era realmente por qué esos dos factores, eh, eh, cuál era el papel de ambos, conducto arterioso y hemoglobina. conducto arterioso. Ya. El ductus, o sea, realmente el único problema es que si el niño tiene un ductus y tiene una resistencia vascular pulmonar aumentada, el episodio de hipoxemia va a ser más severo postductal, porque ese niño probablemente va a tener cortocircuito de derecha a izquierda durante el episodio de hipoxemia. Bien. Un asistente anónimo nos pregunta, ¿por qué incrementan los eventos de exhalación expiratoria y aumenta la presión esofágica? ¿Qué lo provoca en uno de los estudios que usted presentó? Sí, un estudio que no les mostré los resultados, pero se los mencioné, que fue del doctor Bolívar acá, es medimos electromiograma de los músculos abdominales. Y estos episodios claramente siguen a contracción de la musculatura abdominal, un gran aumento en las señales eléctricas del electromiograma de los músculos abdominales, de manera que el niño esencialmente lo que está haciendo es colapsando su abdomen, aumentando la presión intratorácica y teniendo una exhalación forzada. Muy bien. Manuel, Manuel Bernal nos hace otra pregunta. Dice, ¿existe alguna correlación más que con la cifra de saturación de oxígeno, sino con el dióxido de carbono que pudiera influenciar en estos episodios de hipoxemia? Eh, no, Papel de... hemos, Sí, no hemos hecho mediciones de CO2 durante los episodios. Pero, digamos, es obvio de que estos niños no mantienen su ventilación alveolar durante esos segundos en los que están colapsados, así es que no hay ninguna duda que el CO2 tiene que aumentar, muy bien. Dice, dependiendo digamos, de la duración del episodio. Si es muy corto, no, pero si el episodio es más o menos largo o es un episodio detrás del otro, el CO2 tiene que aumentar. sí, dice Christopher Bello, al mantener las saturaciones de 90 a 95, ¿qué tanto daño ha incrementado retinopatía o displasia? Aunque usted lo comentó, quisiera agregar algo.
90 a 95, digamos, es más alto del rango bajo que se estudió en los Oxygen Trials, pero si ustedes piensan, o sea, todos hemos reemplazado totalmente las mediciones de presión arterial de oxígeno por las saturaciones. Y yo creo que es posible que muchos de nuestros niños están pagando un precio por eso. La mayor mortalidad de los niños que fueron manejados con saturaciones de 85 a 89 es porque una saturación de 85 en un niño que tiene un porcentaje alto de hemoglobina fetal puede ser una presión muy baja, de menos de 40 milímetros de mercurio, que hasta el momento que nosotros empezamos a usar saturómetros de pulso y medíamos presión arterial de oxígeno, ya sea muestras arteriales, capilares o transcutáneas, nunca dejábamos que la presión de oxígeno bajara por debajo de 50, 55, 60 milímetros de mercurio. La presión arterial normal de oxígeno es 90 milímetros de mercurio. Un niño que está en una saturación de 85 y tiene hemoglobina fetal 20, 30, 40%, puede tener una presión de oxígeno de 35, que es muy baja. Así que yo creo, eso explica el por qué estos niños que se mantuvieron con 85 a 90 tuvieron mayor mortalidad. Tuvieron mayor mortalidad porque probablemente los teníamos hipoxémicos. Así es que yo creo que una saturación de 90 a 95 todavía es más baja de la que el niño debería tener. Obviamente disminuye la incidencia de retinopatía y disminuye el efecto de oxígeno en alta concentración en el pulmón, disminuye displasia, pero yo no estoy seguro de que la oxigenación tisular cerebral del miocardio, del intestino, sea siempre adecuada con una saturación de 89, 90, 91, que a todo el mundo cree que está perfecto. Yo creo que este es algo que cambió en la neonatología y lo hemos aceptado sin que hayan datos claros de realmente cuáles son las consecuencias. Así que yo creo que 90, 95, de hecho, todavía probablemente es más bajo de lo que debería ser. Si ustedes se fijan en la sangre arterial, cuando el niño tiene esas saturaciones, se van a dar cuenta que muchos de estos PO2 son 40, 45, que antes nunca aceptábamos una PO2 de ese nivel. Así es. Un asistente anónimo dice, si tengo planeada un alta de un bebé con displasia y tiene saturaciones menores de 80, ¿es preferible diferir el egreso ante riesgo de muerte o complicaciones? Saturaciones de 80, Así es la pregunta, menores de 80. ya no, o sea, una saturación de menos de 80 es muy baja. Ese niño, digamos, no, por ningún motivo se debería ir a la casa con esas saturaciones. No, ni siquiera en Ciudad de México con la altura. Así es, pero además creo que otros autores también han publicado, profesor, acerca de que lo que usted comentaba anteriormente, estamos lo que nosotros vemos, pero realmente se ha detectado que existen 150, aproximadamente 200 eventos que nosotros no detectamos en saturaciones menos de 80 y de hipoxemias intermitentes y menos de 90, pues llegan hasta 1000. Entonces, es muy importante lo que usted comenta al respecto. ¿Eh? 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 Berta Mendoza, ¿los cuidados centralizados en la familia disminuyen los episodios de hipoxia? Sí, muy buena pregunta. Si ustedes tienen un bebé en madre canguro, ese bebé va a tener muchísimo menos episodios de hipoxemia que cuando está en la incubadora. Sí, o sea, y eso me hace, digamos, recordar nuevamente que es importante que enfaticemos con la enfermera y con los médicos y todo, tratar de hacer un cuidado lo más adecuado posible y lo más confortable posible para todos estos bebés, para todos estos niños. Pues creo que contestó parte de otro neonatólogo que también fue jefe de departamento en el GIM, en el instituto donde yo trabajo, José Guzmán Bárcenas. Dice, doctor Bancalari, ¿qué pasa con la altura y los periodos de hipoxemia?
Sí, o sea, ustedes tienen mucho más experiencia en eso porque tienen Ciudad de México, en la cual, ¿a cuántos metros está Ciudad de México? ¿Como 2000 y tanto, 3000? 2240, doctor. 2240, claro. Así que es obvio que ustedes en Ciudad de México van a tener que dar de alta a un porcentaje mayor de niños con oxígeno suplementario si quieren mantener una oxigenación adecuada en esos niños. Así es que, sí, o sea, es que yo sepa las consecuencias de la hipoxemia y los niveles de hipoxemia que producen, digamos, daño neurológico o daño en cualquier órgano, eh, puede que hayan, digamos, adaptaciones en poblaciones que han vivido en altura por mucho tiempo, pero en prematuros, que yo sepa, los niveles, digamos, son los mismos. Ujú. Eh, Sí, Bien, Dina, doctor, es que la doctora Lima hizo una pregunta, pero no la encuentro, entonces tampoco. le vamos a abrir el micrófono a la doctora Lima para que la haga directa. Pero también Victoria la quiere saludar, doctor. Esta Sí, es la claro. Encantado de saludar a Victoria. Sí. Vicky, adelante, Y adelante. tu micrófono. No se oye. No, está apagado tu micrófono, Vicky. ¿Será que se puede encender? Sí, ¿Sí es se que, puede oír ya ahora, sí? Ya te listo, sí. escuchamos, Ah, Vicky. Sí. buenas noches, muchísimas gracias, un honor poder participar. Yo tengo una duda muy grande. Si el niño está en periodo de alerta y es cuando presenta estos problemas, este, el que nosotros hagamos otras medidas, como contenerlo, como un chupón, que va a disminuir esa presión en el abdomen que hace el bebé, que me imagino que es una de las causas de que se quede, que se altere la respiración. Entonces, eh, esos métodos, contención, chupón, em, la madre canguro, como ya mencionaba, ¿podrían ayudar? ¿Hay estudios sobre eso? Sí, o sea, Gracias. sí. Hola Victoria, encantado de oírte. Sí, o sea, nuevamente es una de las pocas cosas que podemos hacer para evitarlo, sobre todo en niños que están respirando espontáneamente, es, como dije, tenerlos en la forma más confortable posible, que incluye todo lo que mencionaste, más lo que dijimos, un ventilador bien con settings apropiados, el niño bien adaptado, temperatura normal, todo es fundamental. Como digo, la mayoría de estos episodios son una alarma de queja del niño que no está confortable. Bien. Nuestro asistente anónimo también le pregunta, ¿qué porcentaje seguramente de saturación es el ideal para dar de alta con oxígeno a domicilio? A ver, no entiendo bien la pregunta. ¿Qué Sí, porcentaje de de desaturación? saturación. Sí, es para que Ah, el niño está apto para irse a su casa. ya. Sin oxígeno, me imagino. O sea, si el niño No, no dice alta con oxígeno. con oxígeno. Ya. No, o sea, los niveles de oxígeno eh, que se usan después del alta son los mismos que estamos usando en el hospital. O sea, no queremos que el niño tenga ni más ni menos oxígeno después. El riesgo de hiperoxemia, obviamente, en el niño que está yendo a la casa, en cuanto a retinopatía y displasia y todo, ya es menor, porque es un niño que ya ha madurado. Pero en general, digamos, si es que existe la posibilidad de monitorizar la saturación, las instrucciones para la madre son las mismas, digamos, tratar de mantener una saturación entre 90 y 95. Muy bien, yo aquí ya no encuentro ninguna otra pregunta y yo creo que nuestro profesor también, muchas gracias por apoyarnos. No sé, Mónica, si tú quieres Sí, hacer pues ya algo. nada más las palabras de cierre, hay infinidad de felicitaciones, cerca de 200 en Facebook, también conectados casi 200 personas a través de Facebook, también en el chat de aquí. Bueno, pues todo el mundo maravillado como siempre, doctor, por el conocimiento que tiene y la facilidad con que lo expresa y cómo pues todo siempre también evidenciado y fundamentado. Siempre es un placer y un honor
tenerlo. De verdad ha sido una gran noche el día de hoy para los neonatólogos. Muchísimas gracias por todo, Dina. También a ti, muchas gracias por apoyarnos en esta sesión con el doctor Bancalari. No, Muchísimas muchas gracias a ustedes, un placer estar con ustedes.